Son días difíciles, son días extraños, pero son días donde la gloria del Señor, su presencia, su poder, sus promesas, su fidelidad no han cesado. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. El Señor no pasará, su santa presencia no pasará. Es cuando más tenemos que estar aferrados a Él en estos días de incertidumbre. Los científicos se mueven de una forma u otra, los economistas continuamente tienen que estar valorando sus proyecciones a nivel mundial en cuanto a finanzas y economía. En fin, hay toda una serie de aspectos que continuamente tienen que estar siendo actualizados, porque es la situación del hombre, es imperfecto. Por más que queramos ser perfectos, no lo podemos, pero hay uno que es perfecto, hay uno que es fiel, hay uno que no está en crisis, hay uno que está en control incluso de esta crisis, está por encima y está en control. Sé que a muchos les cuesta concebir esto, y muchas veces cuando entramos en esta temática un poquito frágil y compleja, es cuando algunos se llenan de esa dureza, de ese razonamiento, de esa altanería, porque su mente está oscurecida, ya que no se han sometido al señorío de Jesús, a la guianza del Espíritu y a la verdad de su palabra. Y el hombre en sí mismo no va a encontrar salidas. Más bien enredamos, desenredamos, vamos adelante, tenemos que retroceder, y así camina. Y sobre todo hemos visto toda esta situación con respecto a la crisis de salud que se ha venido a nivel mundial y ha expuesto la fragilidad del mundo. No me cansaré de reiterar eso. A algunos como que les cuesta aceptar eso, pero ha expuesto nuestra fragilidad. Un microorganismo lo está usando el Señor para traer una serie de turbulencia, desacomodos y hacernos ver cuán frágiles y débiles somos. No importa cuánta tecnología, no importa cuánto conocimiento, no importa cuánto desarrollo industrial o económico o financiero alcancemos, las desigualdades se están dando con mayor profundidad, la situación pecaminosa se ha disparado, en fin, la situación de salud, la muerte, el dolor, la tragedia. Esto ha sido algo bastante complejo y difícil, y procuramos traer un mensaje acorde, que se aplique, porque la palabra del Señor siempre es relevante para todos los tiempos. Como decía el miércoles pasado, ella ha sido sometida a todo tipo de prueba desde el año 1400 antes de Cristo, cuando el primer escritor oficialmente, Moisés, fue dirigido a escribir. Desde esa época, 1400 años antes de Cristo, y 2000 años después de Cristo, estamos hablando de 3400 años, la verdad de Dios, su palabra revelada, escrita, la Biblia, ha sido sometida a prueba, y aquí está, sorteando todos los ataques que ha recibido. ¿Cómo no vamos a confiar en ella? ¿Cómo no nos vamos a depositar en esa palabra fiel que permanece para siempre? Y por medio de nuestra fe, a través de ella recibimos entendimiento, fortaleza, consuelo, advertencia. Como hoy, el mensaje de hoy será un mensaje de advertencia y de amonestación también, para ubicarnos, para poder centrarnos. Así es que con ese saludo y con estas palabras introductorias de hoy, quisiera que usted pueda ir ahí donde se encuentra a Primera de Timoteo capítulo 6, por favor, y va a mantener sus ojos en ese pasaje del capítulo 6, en el verso 3. Vamos a leer una corta porción de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el verso 10, pero le pediría que se mantenga un poquito ahí, porque me gustaría decirle algo en torno a esta epístola que es muy importante para mí. Siempre que analizamos la Escritura, y sobre todo una porción como la que vamos a ver hoy, tenemos que tener en mente todo el contexto, todo lo que el escritor ha venido hablando
y lo que el escritor luego posteriormente va a seguir hablando. Por supuesto, ya el apóstol Pablo está cerrando, finalizando este breve escrito dirigido a uno de sus hijos espirituales, a uno de sus colaboradores, a uno de aquellos que él pudo formar y desarrollar en la fe y en el ministerio. Así es que permítame mirar un poquito la escritura, todo lo que tiene que ver con este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3 al 10. Ya lo vamos a leer, pero déjeme darle algunos datos muy importantes y muy significativos de por qué el Señor movió al apóstol Pablo y le inspiró esta epístola, como también la segunda epístola y como también la carta a Tito, ¿verdad? ¿Por qué? Muy bien, ubiquémonos un poquito. Estos son los últimos tres escritos del apóstol Pablo: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Es lo que se ha llamado las cartas pastorales. Son los últimos escritos del apóstol Pablo en su servicio al Señor allá en el primer siglo, cerca del año 65-66 más o menos. Según el libro de los Hechos, capítulo 28, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma por primera vez 2 años. Posteriormente a su encarcelamiento en Roma, según Hechos 28, sobre todo en el verso 30, que por 2 años él estuvo prisionero, Pablo fue puesto en libertad. Entonces él volvió a visitar algunos lugares donde él había establecido iglesias. Es muy posible, incluso los estudiosos dicen que logró ir a España, porque el anhelo de él era ir a España. De hecho, en Romanos dice, cuando escribe su epístola a los Romanos, dice que cuando vaya a España, pasaré a donde ustedes a visitarlos. Entonces el anhelo del apóstol Pablo era ir allá. Se llamaba Hispania, lo que hoy conocemos como la península ibérica. Hispania, y ahora pues es un pequeño anglicismo que pasó y se convirtió en España la terminología. Parece que él logró ir ahí después de ser puesto en libertad. Después de ahí, él retorna a todas sus congregaciones, a sus áreas donde él visitó, como Asia Menor, Acaya, Macedonia sobre todo. Él fue a Creta, que fue donde dejó establecido a Tito para que fuera el anciano, el supervisor principal de la obra en Creta. Y también fue cuando él aprovechó, cuando iba a visitar a los filipenses, que él dijo en su carta que quería visitarlos, él dejó establecido a Timoteo en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Más o menos estoy hablando a grosso modo. Para este tiempo, cuando el apóstol Pablo por segunda vez hace su nuevo recorrido, establece a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso para seguir supervisando la obra, es cuando él, estando en Macedonia, escribe esta primera epístola. Estando en Filipos, posiblemente él escribe Primera de Timoteo y Tito. Segunda de Timoteo no, porque Segunda de Timoteo es la última carta que él escribe, pero cuando fue tomado prisionero por segunda vez por el Imperio Romano, llevado otra vez a Roma, y en una prisión llamada Mamertina, él escribe su último escrito a su hijo espiritual, a ese ministro del Evangelio llamado Timoteo. Posteriormente a ese escrito no logra salir de prisión, solamente él sale para ser decapitado. Ahí él muere más o menos entre el año 67 y el año 68, ya mayor. Ahora bien, para este tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, hay un aspecto muy importante. Él es ya un hombre maduro, avanzado de edad, y con una gran experiencia ministerial y un buen conocimiento de la condición de la iglesia en su entorno en términos generales. Recuerden que para este momento Pablo ha viajado bastante, sí ha estado prisionero, pero ha logrado viajar, y entonces tiene una panorámica de cómo se encontraba la iglesia en ese momento, entre el año 65 y el año 67. Es debido a eso que el Espíritu de Dios mueve al apóstol Pablo en estas últimas cartas, y es curioso que escribe, no hay congregaciones como las otras 9 cartas que él escribió, o las otras 10 cartas, que él escribe.
Él es movido por el Espíritu Santo a escribir no a iglesias, sino a personas. Bueno, de las 13 cartas, 4 son dirigidas a personas y 9 a congregaciones. Hay una que fue dirigida a un amigo de él llamado Filemón. Pero estas últimas 3, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, son dirigidas a pastores de comunidades de fe, de congregaciones, de iglesias. ¿Por qué el Espíritu de Dios guía al apóstol Pablo a escribir estas 3 cartas a pastores? ¿Qué tenía él en mente en estos escritos? ¿Qué peligros ya él percibía y comenzaban a manifestarse no solo en las comunidades, sino en los dirigentes, en el liderazgo de estas? ¿Qué verdades doctrinales, morales, vivenciales y congregacionales debían defenderse y preservarse para la buena salud espiritual de los creyentes, de las congregaciones y también del liderazgo? Estas son preguntas muy importantes que hay que hacerle al escrito. Estas y otras preguntas son las que va a responder el apóstol en estas breves cartas a estos 2 ministros, Tito y Timoteo. Entonces vayamos al pasaje, lo leemos y entramos en una breve análisis de esa carta. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, teniendo en mente el motivo del apóstol Pablo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como les mencioné, en estas 3 cartas pastorales, el apóstol Pablo abarca una gran gama de aspectos de la vida cristiana. Él va a hablar de la sana doctrina, de las cualidades de aquellos que presiden a la comunidad de fe, el liderazgo, la conducta, va a hablar de esos principios de conducta, de la moral, de las relaciones sociales, de las relaciones laborales. Él va a hablar en estas cartas del cuidado de las viudas, de la labor de los ancianos, el testimonio personal, las falsas doctrinas y los falsos maestros, dentro de una gran variedad de asuntos que estas 3 breves cartas trata. Trata del evangelismo, del discipulado, de los obreros. Habla de tantas cosas. Estas cartas son muy ricas, son sus últimas memorias y el Espíritu lo mueve. Ahora bien, si vamos a Primera de Timoteo, hermanos, en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo 3 veces, él dice cuál es la motivación del Espíritu de Dios al dirigirlo a él a escribir estas cartas, lo que hemos llamado el triple propósito de esta carta de Primera de Timoteo. El triple propósito de esta carta de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo 1:3 dice, ¿para qué fue que el Espíritu Santo lo inspiró? Para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina. La primera razón. El segundo propósito del por qué se escribió esta primera carta de Timoteo está en Primera de Timoteo 1:5 al 6. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Note qué importante.
Y la tercera razón por la cual el Espíritu de Dios mueve a Pablo a escribir esta carta a Timoteo está en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. Dice así: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note qué importante. Número uno, Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta carta para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina. Número dos, es un mandamiento. Todo lo que Pablo va a escribir en la carta es un mandamiento que nace del amor, del corazón limpio y de una buena conciencia, la cual algunos la dejan a un lado, y la fe no fingida lo dejan a un lado y se apartan a pura palabrería. Y la tercera razón es que él escribe para que sepamos, los que dirigimos la obra de Dios, cómo comportarnos en la casa de Dios. Pero note quién es la casa de Dios: la iglesia del Dios viviente. No es un templo la casa de Dios, no es una estructura de concreto ni de metal. La casa de Dios son todos los redimidos, los que por la fe en Jesucristo han venido a ser parte del cuerpo viviente, del templo vivo, piedras vivas que componemos la morada de Dios en el Espíritu. Esa es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el triple propósito por el cual Pablo tiene en mente, dirigido por el Espíritu Santo, escribir esta carta. Ahora bien, en las tres cartas, hermanos, ahora entro a las tres cartas, un pequeño resumen. Siempre él va a enfatizar cuál es la prioridad en la vida cristiana, y lo menciono rápidamente. En Primera de Timoteo 1, 19 al 20, Pablo menciona y dice: manteniendo la fe y la buena conciencia. Note cómo reitera esos dos términos, fe y buena conciencia. Esa debe de ser una de las máximas, uno de los objetivos de la vida cristiana: mantener la fe y la buena conciencia. En Primera de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 7, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a este ministro, le dice: si esto enseñas a los hermanos, ¿qué debo de enseñar a los hermanos? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego dice: ejercítate para la piedad. Estoy dándole solo ideas de qué es lo que el Espíritu Santo tenía en mente a través del apóstol hasta nuestros días: la fe, la buena conciencia, la buena doctrina y ejercitarnos para la piedad. Ahorita explicamos este término de piedad. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 11, él le afirma y le dice esto que él estaba hablando, escribiéndole: esto manda y enseña. No podemos hacer otra cosa. En Primera de Timoteo 5, 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Sabe qué es ser irreprensible? Alguien que no se le señale tacha, que no se le señale error, que no se le señale conducta incorrecta. Eso es irreprensible. ¿Cuál es el propósito del escrito? Todo esto dice que tiene que afirmarlo el líder, el pastor, el obispo, el anciano, el obrero en la comunidad de fe. Primera de Timoteo 6:2 dice: esto manda y exhorta, esto enseña y exhorta. Lo que Pablo le enseñó a Timoteo es lo que nosotros hoy, 2000 años después, tenemos que continuar enseñando, exhortando, o sea, llamando la atención, alentando y animando. En Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13, el escritor le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dice? Retén la forma, esa condición ya establecida al ser revelada en la Escritura, que son sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque esto es
Lo que el escritor tiene en mente para aquellos que debemos de nutrir al pueblo, aquellos que se exponen a nosotros para ser dirigidos, enseñados y ayudados espiritualmente. Por eso el escritor le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cómo debe hacerlo? Con toda paciencia y con toda doctrina, o sea, con buena instrucción. A Tito, capítulo 1, verso 5, dice: te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Ve, lo que tenía que hacer Timoteo en Éfeso, tenía que hacer Tito en la isla de Creta. Corregir lo deficiente. ¿Lo deficiente en qué? En la enseñanza. Porque la enseñanza va a determinar tu estilo de vida, va a determinar tu creencia, va a determinar tu fe. Hermanos, la información que usted reciba va a determinar su creencia, su fe. Y su creencia y su fe va a determinar su estilo de vida, su conducta. La forma en que usted se vaya a comportar lo va a determinar la clase de enseñanza que usted va a recibir. Y luego en Tito 2:1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego más adelante en Tito 2:15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Hablando de la comunidad de redimidos, aquellos que son genuinos no van a menospreciar a alguien que los quiere conducir adecuadamente, que los quiere corregir, animar, alentar en el amor firme de Cristo, para el bien, no solo presente, el bien eterno de sus vidas. Este asunto, hermano, no es terrenal. Este asunto es eterno, es espiritual, trasciende nuestra economía, trasciende nuestra salud, trasciende lo terrenal, lo temporal. Y algunos solo están viviendo el momento. Y tenemos que expandir nuestra visión y permitir que el Espíritu de Dios nos lleve más allá de lo que estamos viviendo y viendo en estos días. Es sumamente importante. Ahora bien, una vez que le hago el resumen de lo que tenía en mente Pablo acerca de la vida cristiana, las prioridades de la vida cristiana, Pablo expresa en ellas, en las mismas epístolas, algunas preocupaciones que ya se empezaban a manifestar. Y él por eso advierte. O sea, eran inclinaciones por parte de cierta gente, grupo de liderazgo de la iglesia, hacia lo falso, hacia lo engañoso. Por eso, mis hermanos, en las epístolas Pablo reiteradamente va a usar estas frases, tanto cuando habla de los requisitos de los que quieren dirigir la obra de Dios, como aquellos que ya se habían involucrado sirviendo o pretendiendo ser dirigentes de la obra de Dios. Permítame ver. Cuando Pablo habla de los requisitos de los que deben dirigir al pueblo de Dios, él menciona en 1 Timoteo 3:3, dice: no codicioso de ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 3:8 vuelve a repetir la misma frase: no codicioso de ganancias deshonestas. En Tito capítulo 1 verso 7 reitera por tercera vez, note qué importante esto, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya aquí lleva 3 veces que Pablo, tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso, le dice que uno de los distintivos de aquellos que pretendan presidir, dirigir, enseñar, instruir al pueblo de Dios es que no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, lo que hoy diríamos en nuestro término vulgar, muy tico, muy propio, ¿verdad? Muy popular dentro de nosotros, aquí en Costa Rica, es que no sea un choricero. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 2:4 dice así, a Tito le dice: ninguno que milita, o sea, que es tomado como soldado, como uno al servicio del Señor, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Note cómo Pablo tiene una inclinación muy clara a advertir, y ya él tenía esa preocupación de que se estaban infiltrando líderes con una tendencia hacia lo material, hacia lo financiero, hacia lo económico, y ahorita vamos a ir ahí. En 2 Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, que solamente estoy haciendo resúmenes de las frases, dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se llama vanidosos, ¿verdad? Es lo que se llamaba narcisos, amadores de sí mismos, el narcisismo. Y dice, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que evitar cierto tipo de líderes con inclinaciones profundamente codiciosas, avarientas, hacia lo vanidoso, hacia el dinero, hacia lo económico. Eso no ayuda. Ahora bien, explico por qué vamos a ir por ahí. Y en Tito capítulo 1 verso 11 dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mis amados, esto es lo que me ha movido en estos días. Y oiga, he tenido cierta lucha, porque es tiempo, según algunos, para que hablemos de consuelo, y está bien, y todo tiene su lugar. Pero estoy notando algo muy interesante, que el apóstol Pablo fue muy acertado en sus últimos días, su experiencia en el ministerio, su visión espiritual que tenía. Ya él veía, ya él olía manifestaciones, por supuesto, en su entorno, en el liderazgo que él mismo había levantado, y ya se estaba manifestando. Pero esta palabra también era a nivel profético. Esas conductas iban a acrecentar más, como una pandemia. Como una pandemia, todas estas inclinaciones codiciosas y avarientas en el liderazgo, el apóstol Pablo ya las venía ver crecer y acrecentarse. Y su servidor, con otros más, estamos mirando de forma alarmante, al igual como el virus y esta pandemia ha venido corriendo a nivel mundial, esta otra pandemia de una patología en el liderazgo cristiano evangélico y en otras también prácticas de otras religiones, se ha venido acrecentando una fuerte inclinación hacia la codicia, hacia ganancias de dinero, de una mejor economía. Y cuando digo mejor economía, la digo con sentido de avaricia, de posesiones, de acumulación, que es donde hay que tener cuidado. Ahora bien, tenemos que responder la pregunta, ¿por qué estas inclinaciones? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe y menciona en sus cartas estas inclinaciones? Hay dos respuestas. En primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2 y en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4. En primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2, el apóstol Pablo dice por qué este tipo de inclinaciones. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hombres que pretenden tener el Espíritu Santo y algún tipo de revelación especial, pero no es más que un espíritu engañador y enseñanzas demoníacas, que como se apartan del evangelio y de la verdad, como ahorita lo vamos a ver, ellos pretenden recibir ciertas revelaciones y ciertas palabras proféticas para el momento. Que por cierto, mis hermanos amados, haciendo yo un recuento de algunas palabras proféticas que se dieron a final del año 2019 para el año 2020, todas, absolutamente todas, erraron el blanco. Fueron totalmente falsas. ¿Por qué, pastor? Por lo que estamos viviendo hoy. La pandemia, mis amados, les jugó una mala pasada a todo este tipo de hombres que pretendían hablar por el Espíritu, pero realmente eran hombres que están y siguen escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Y la otra razón por qué estas inclinaciones está en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros. ¿Por qué? Porque no sufrirán la sana doctrina, porque tienen comezón de oír. Entonces apartan su oído de la verdad y se vuelven a fábulas, a argumentos, a vanidades, a palabrería, como lo vimos en el capítulo 1 de primera de Timoteo. Estos dos aspectos, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice por qué
es que empezó a surgir eso. Y como pandemia ha empezado a brotar hasta nuestro siglo XXI. Y hermanos, permítanme decirles algo aquí. Solo haciendo un breve recuentito rápido en algunas páginas virtuales donde se transmiten, ¿verdad? Y donde solamente se hablaron de profecías para el 2020. Es interminable la lista de profetisas y profetas que para el 2020 auguraban tremendos tiempos de parte de Dios para la iglesia y para aquellos que le servían a Dios. Todo eso ha quedado totalmente descartado. Pero he notado algo interesante. Cuando uno mira los seguidores que tienen este tipo de individuos, son cientos de miles los que siguen. Y cuando miro la escritura con claridad y mucha detenimiento, la humanidad ama el engaño. Y hemos visto cómo dentro de la iglesia se ha empezado a manifestar esta tendencia. Los simpatizantes que son parte del cristianismo hoy, en su gran mayoría, aman el error y aman el engaño. Esto era, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Les acabo de hacer una breve introducción y contextualización del pasaje que leímos y donde el apóstol Pablo lo inserta. Pablo está insertando una pequeña advertencia y amonestación a su alumno, aquel hombre que él formó, a su delegado apostólico en Éfeso, como también lo hace con Tito y como también Pablo lo hace hasta el final en su segunda epístola a Timoteo. Estas cartas pastorales, que así es como se llama en la cristiandad, están llenas de grandes consejos de un padre para su hijo. Esto es, un padre ya mayor que miraba, avistaba el fin de sus días en la tierra. Y el Espíritu de Dios lo mueve a dejar sus últimas memorias, ya no para congregaciones, sino para aquellos que caminaron con él, que viajaron con él, de en aldea, de ciudad en ciudad, que vivieron y sufrieron la persecución, la cárcel y los momentos difíciles, como también los momentos maravillosos de las grandes obras del Señor que hizo a través de ellos. Pablo entonces, con ese cúmulo, con esa experiencia, él habla de todo esto, breve resumen que acabo de hacerle de las 3 epístolas, y él cierra en la primera epístola con una advertencia. Esa advertencia de primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, yo quiero responderla con 3 preguntas, muy sencillas. Del verso 3 al verso 10. La primera pregunta que quiero hacer, el pasaje central, número 1 es: ¿cuál debe de ser el énfasis de la enseñanza o predicación? Usted está exponiéndose hoy ante un predicador de la palabra. Yo no soy un vendedor de cosméticos, ni tampoco soy un motivador de éxito empresarial. Yo no soy nada de eso. Soy un predicador del evangelio, un mensajero de las buenas nuevas por la gracia y la misericordia de Dios. Y soy llamado a colocarme bajo la lupa y bajo la centralidad del evangelio y la persona de Jesús. Entonces, en el verso 3, el apóstol Pablo responde cuál debe de ser el énfasis de la enseñanza o predicación. ¿Cuál debe de ser? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, esa debe de ser el énfasis. ¿Cuál debe de ser el énfasis en toda enseñanza bíblica? ¿Cuál debe de ser el énfasis en toda instrucción, predicación, exposición, llámese como quiera, que pretenda hablar de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo? Aquí está. ¿Cuál debe ser el énfasis? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. 2 palabras claves está usando el escritor ahí: sanas y piedad. Las sanas palabras son términos médicos. Quiero decirle algo, hermanos.
El apóstol Pablo, entre el verso 3 y el verso 5, Pablo va a utilizar mucha terminología de índole médica en asuntos mentales y en asuntos emocionales. Las palabras que el apóstol Pablo va a usar en su mayoría son de línea médica, sanas. Aquí está hablando de nutrición. Está hablando que las sanas palabras de Cristo producen salud, producen buena nutrición, no dañan a la persona, no la enferman, no la desequilibran, ni emocional ni mentalmente. El evangelio centrado en Jesucristo libera, sana, ayuda, edifica. Por eso debe ser el énfasis. Y la doctrina que es conforme a la piedad, que es piedad, la doctrina del Señor Jesucristo o del evangelio debe de conducirnos a agradar a Dios. La palabra piedad viene de un término griego que significa Eusebia o Eusebio. Este nombre Eusebio se usaba mucho en la antigüedad. Mi abuelo materno se llamaba Eusebio. Esta palabra Eusebio, que es un nombre personal que ya muy poco se utiliza, es una palabra que significa piedad, el que agrada a Dios. O sea, una enseñanza centrada en las sanas palabras de Jesús no solo te traen salud y bienestar espiritual, sino que te mueven, que te proyectan a agradar a Dios, te mueven a honrar a Dios. ¿Es ese el evangelio que usted está escuchando? ¿O es un evangelio centrado en el hombre, centrado en su propio bienestar emocional, mental y material? Esto es muy sutil lo que estoy diciendo yo. Y por supuesto, hermanos, y por cierto, quiero mencionar que esta enseñanza requiere todo un análisis, pero estoy solamente compartiendo algunos conceptos porque es bastante complejo. La segunda pregunta que le vamos a hacer al pasaje es: ¿qué pasa si se predica o si se enseña otra cosa? Aquí es donde el apóstol Pablo va a usar un tipo de patología. Recuerden que patología es el término utilizado por los médicos, la ciencia médica, para describir algunas condiciones mentales, emocionales de la conducta humana cuando está enfermiza, cuando ha sido atacada por un virus, como en este caso. Usted ha visto este virus. Entonces los especialistas en la salud nos dicen una serie de síntomas y de manifestaciones que provoca este virus. Entonces le dice a la gente: si usted manifiesta pérdida del olfato, si una situación ahí de tos, algún tipo de levantamiento, elevación de temperatura más allá de los 38 grados, y empieza a darle una serie de indicaciones, a eso es lo que se le llama la patología. Pablo va a hablar aquí de una patología que va a desarrollar aquellos que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad. Por supuesto, algunos no han sabido esto. Y esa patología Pablo va a describir que es un ataque como tipo viral, que es un virus, ¿verdad? Un veneno, un virus, una enfermedad que empezó a atacar al liderazgo. Y una vez que atacó al liderazgo, el liderazgo lo transmite. ¿Usted ha visto este virus cómo se transmite? A través de las relaciones interpersonales. Está comprobado que para poder estar guardados del COVID, usted debe tener buena higiene de limpieza y buen distanciamiento físico. Le llaman social, pero yo prefiero decir distanciamiento físico. Cuando hay un distanciamiento, entonces eso nos va a evitar que el virus nos penetre. Interesante la analogía que estoy haciendo. Cuando mantenemos el distanciamiento de lo que está diciendo el apóstol Pablo, aquí oiga bien lo que dice: ¿qué pasa si se predica o se enseña otra cosa? Dice la parte del verso 3 y verso 4 y verso 5, dice así: si alguno enseña otra cosa, está envanecido. Ese es un término médico. Nada sabe, delira. Esta palabra es término médico que describe altas temperaturas en la persona. Delira, porque empieza a delirar, a ver cosas, a decir cosas fuera de su razonamiento. Dice: delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Esta palabra es un término médico para hablar que alguien que se volvió, perdón, con mucho cuidado lo voy a decir,
con una locura, algunas veces permanente, otras veces de índole temporal. Locura, que es lo que necesita, es un control psiquiátrico. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Mis amados, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es que cuando yo me aparto de la enseñanza sana del Señor Jesucristo y de una instrucción que guía la piedad a agradar a Dios, a la gente, y empiezo a enseñar otra cosa, estoy envanecido, no sé nada y empiezo a delirar porque empiezo a percibir, según yo, que recibo revelación fresca de Dios. Y hermano amado, note lo que produce ese tipo de conductas y de posturas. Nos van a llevar a contiendas de palabras, nos van a llevar a la envidia, a los pleitos, a las blasfemias, nos van a llevar a las malas sospechas, a disputas necias. ¿Por qué? Porque están nacidas en hombres corruptos de entendimiento y que han sido privados de la verdad. Y la verdad que se refiere ahí es la verdad del Evangelio, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad. Hermanos míos, nunca en la historia, ciertamente Pablo tuvo que lidiar con muchas cosas en el primer siglo. Y en el siglo, en la Edad Media también pasó eso, pero nunca en la historia la cristiandad se ha visto más dividida y con grandes conflictos, y como lo he dicho yo, y con un caos teológico de enseñanzas diversas de todo tipo y divididos, e incluso hasta con lamentablemente tengo que decirlo, con grandes distanciamientos de unos con otros en nuestras relaciones, precisamente por este tipo de patología espiritual que el liderazgo desarrolló: envidias, palabrerías, contiendas de palabras, blasfemias, ¿verdad? Malas expresiones de unos con otros. Nos hemos vuelto sospechosos, dudamos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Todo esto ha surgido por empezar a enseñar otras cosas que no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dejado de ser monolíticos, o sea, una gente unida, con una fe, un Señor, una verdad, un bautismo y una fe. Y hemos empezado a entrar en un delirio, en una megalomanía y en una serie de tendencias avarientas y materialistas como las que va a ver aquí ahorita. Porque esa es la segunda pregunta. La primera pregunta: ¿cuál debe ser el énfasis de la enseñanza o predicación? Ya lo vimos. La segunda pregunta: ¿qué pasa si se predica o si se enseña otra cosa? Mire, no quiero dejarlo al día, dejarlo pasar. En la versión, la Biblia al día, del verso 3, la primera parte del verso 3, luego el verso 4 y el verso 5, nos dicen algo muy interesante. La versión, que es una parábola, se llama así, la Biblia al día, dice: el que enseña otra cosa es un orgulloso y un ignorante, porque está interpretando a su manera el significado de las palabras de Cristo y suscitando argumentos que dan lugar a envidias, pleitos, ofensas y desconfianzas. Tales porfiados tienen la mente tan torcida por el pecado que no saben cómo decir la verdad. Interesante. Poco que añadir a esa linda paráfrasis de la Biblia al día. Tercera pregunta: ¿cuál es la verdadera motivación de cambiar el mensaje? Y aquí quiero que se ubiquen conmigo. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, hermanos, cuál es la verdadera motivación que tienen una buena cantidad en el liderazgo cristiano de toda índole y de cualquier religión, de cambiar el mensaje original. Dice al final del versículo 5 y luego el verso 9 al 10. La última parte del verso 5 y luego el verso 9 y 10. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ven lo que es un virus? ¿Por qué hemos podido no contagiarnos en estos días? Porque nos apartamos, nos distanciamos de aquellos que posiblemente pueden estar contagiados. Así debe de ser el cristiano saludable si no quiere ser contaminado
de falsa doctrina y enseñanza, que es una pandemia hoy en el cristianismo, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice? Mantén tu distanciamiento físico de ellos para que no te contagies. ¿Por qué, pastor? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres, o dañinas, que hunden a los hombres en destrucción, perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia al día nos dice, esto que acabo de leer la Biblia al día lo dice así: para ellos el evangelio es simplemente un gran negocio, una fuente de ganancia. Apártate de ese tipo de gente. Los que anhelan volverse ricos a veces hacen cualquier cosa por lograrlo, sin darse cuenta que ello puede dañarlos, corromperles la mente y por fin enviarlos al mismo infierno. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado a Dios por correr tras las riquezas y al fin se han visto traspasados de infinitos dolores. El pasaje requiere más atención, pero por el tiempo, con una pequeña frase, al sabio es suficiente. Pablo está hablando de lo que conduce ese tipo de patología. Y Pablo está hablando de las consecuencias terribles cuando dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas y ser buenos administradores de los bienes financieros y mantener la modestia en aquello que Dios nos ha dado. Pablo está hablando aquí de excesos, está hablando aquí de énfasis, está hablando aquí de un vuelco deliberado porque se apartaron de la verdad, no sufrieron la verdad y empiezan a delirar con un tipo de cosas y a promocionar incluso hasta sus propios libros, algunos de ellos, su mejor vida ahora, o una mejor desarrollo financiero para su vida, y terminología así, donde se manipula la escritura. Ahora bien, y quiero ir aterrizando en la última parte, la tercera parte. Pablo no solamente le señala a su hijo Timoteo, como a nosotros hoy, cuál debe de ser el énfasis. Número 2, el peligro de apartarse del evangelio. Número 3, la verdadera motivación del por qué dejamos el mensaje verdadero del evangelio. Y entonces en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 8, el apóstol Pablo nos da el corazón. Y es el tema de esta ponencia de hoy. Una vida de piedad y de contentamiento. Y el apóstol Pablo dice en el verso 6, 7 y 8. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, mire lo que nos dice la escritura aquí hoy. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Sí, hay ganancia, pero no la ganancia deshonesta, no la ganancia avarienta, no la ganancia financiera y materialista que algunos pretenden y siguen puyando para que la cristiandad lo abrace. No, Pablo habla, sí hay ganancia, pero es la ganancia de la piedad, de la vida que agrada a Dios y que va acompañada de contentamiento. No dice conformismo, no confunda conformismo con contentamiento. Ahorita explicamos esa palabra. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento, aparece 2 veces la palabra, contentamiento y contentos. Suficiencia significa la palabra contentamiento. Satisfacción, y note lo que significa, una condición perfecta de la vida en la que no se necesita otra ayuda o apoyo, suficiente para las necesidades de la vida, una mente contenta y satisfecha con su provisión, autosuficiente por la provisión que ha podido tener, que haya recursos en sí mismo para manejar cualquier situación que suceda. Entonces, esto nos guía a Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, donde Pablo habla de este mismo concepto
de la correcta motivación y la verdadera ganancia que los hijos y los servidores y el liderazgo y los ministros y el pueblo de Dios tienen que tener. La correcta motivación y la verdadera ganancia. Dice Filipenses 4:11 al 13. He aprendido a contentarme, a tener lo suficiente, a estar satisfecho, dice, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene el contentamiento? ¿De dónde viene la suficiencia y la satisfacción? ¿De dónde viene esa autosuficiencia para mantenerse con los recursos que tenemos? De la fortaleza que Cristo nos da cuando centramos nuestra vida en fe, en Él y en su verdad. Y sabiendo que jamás Él va a abandonar a los suyos. Hermanos, me he extendido un poquito en este mensaje, pero he querido ayudarle a usted y advertirle y amonestarle y alentarle también. ¿A quién está escuchando usted? ¿Y detrás de quién usted está andando? ¿Qué está recibiendo? Mis amados, no tenemos una sola pandemia hoy. Hay muchos tipos de pandemia ahora. Voy a cerrar aquí con esto. Estoy observando en estos días que debido a lo que está ya viniendo a nivel económico y financiero, la gente ya está dejando el asunto de la salud en un segundo plano y levantando sobre ellos el asunto económico y financiero. Y creo que esta búsqueda afanosa se va a profundizar más y va a traer más daño, va a traer más ruina, va a traer más destrucción y va a traer más miseria a muchos. Como dice el apóstol Pablo, que han sido traspasados por dolores, por muchos dolores. ¿Por qué? Porque es el amor al dinero, porque es el anhelo de acumular y de poseer, pensando que ahí está la seguridad de su futuro. Ahí no está la seguridad. El sistema económico y financiero va a tener grandes situaciones conflictivas de más crisis. Ya la salud está siendo puesta en un segundo plano, ustedes lo observan. Hay grandes tensiones y conflictos entre los mismos gobernantes, los de salud o profesionales de la ciencia médica, con los políticos y la área económica. Hay grandes conflictos. ¿Por qué? Porque se necesita mantener la economía, la parte financiera, la parte laboral, el sustento. Y estamos viendo continuamente situaciones de diversa índole. Esto es muy complejo lo que estoy compartiendo. Pero aquí valga la amonestación y el llamado de atención. Que el mundo se hunda en su complejidad por su avaricia, por su codicia, es normal. Pero que aquellos que debemos de ser la sal y la luz del mundo y conducir a la paz, al bienestar y al equilibrio, a aquellos que necesitan ayuda espiritual, y nosotros mismos promover más codicia y más avaricia, no es concebible, mis hermanos. No es concebible. Seguimos infectando de este terrible virus a los que quieren y necesitan más bien ayuda y ser llevados a una fuente de paz. El salmista dijo: hablaré paz a mis santos para que no se vuelvan a la locura. Hermanos míos, no es tiempo de hacer locuras en el área económica y financiera. Hace meses atrás, inclusive 1 año, 2 años atrás, he venido hablando de esto. Tengan cuidado detrás de qué están corriendo y de qué están echando mano para obtener sus recursos financieros. ¿Y cuál es nuestra verdadera motivación? Y termino aquí porque me he extendido mucho y agradezco su paciencia. Jesús dijo, hablando de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio lo que dijo el apóstol Pablo cuando empezó a Timoteo? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, e hice un pequeño resumen de Mateo 6:25 y Lucas capítulo 12, verso 15. Mateo 6:25 al 32 y Lucas 12:15. Jesús dijo, no se afanen por su vida, qué comer, qué beber, qué vestir. ¿No valen ustedes mucho más? Su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y luego dice, miren
y guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dos ideas. El gran conquistador Alejandro el Grande, que por cierto murió muy joven después de conquistar al Imperio Romano y más tierras en su gran y glorioso el Imperio griego. Él dijo al morir: dejen mis manos fuera de mi sepultura para que vean que no me llevo nada. Muy acertado este emperador con las palabras del apóstol Pablo, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Doctores, enfermeras, profesionales de todo tipo de gente en esta pandemia han muerto, se han ido. La tragedia y el dolor los alcanzó. Mis amados, tengamos cuidado. Vigilemos en estos días nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestros intereses, sobre todo en buscar la provisión. Provisión, sí, para nuestras necesidades, pero no, mis hermanos, acumulamiento, acaparamiento y buscar más llenarnos a nosotros. Son días para tener, para nosotros y para el que necesita. Ese es el verdadero equilibrio de las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad.